Bueno, improviso el último comentario cultural de actualidad, y esto de cultural desde luego es algo que uso con ironía, y luego ya me pondré con cosas serias, con lógica budista y todas esas cosas más difíciles que gustan a menos gente, pero que son inmensamente preferibles. Preferibles en fin, en términos absolutos, casi metafísicos, y no en el mismo plano en el que es preferible para Sayus el negro negro que habla euskera o para Santiago Almesilla el mulato católico hispano. Bien, he visto las noticias, he cometido ese error porque a veces, claro, en la cocina no tengo otro entretenimiento que me voy a poner a leer etiquetas de latas. He visto la televisión, he visto las noticias y daban como futuro presidente de la nación, como futuro presidente del gobierno, a Núñez Feijóo. Y claro, escribí una cosa que me gustaría leer ahora, y para buscarla he buscado la palabra senil en el índice de Twitter, en el buscador de Twitter, y veo algunos mensajes míos, algunos sutras míos antiguos. Leo: siguen las aventurillas de la presidencia senil, y por la presidencia senil me refiero a la de López Obrador. Comentaba aquí alguna de las muchas pifias, algunos de los muchos desastres de López Obrador. Veo publicidad, me meten publicidad en mi propia búsqueda, en mi propio hilo. El 23 de febrero escribía: tras descubrir que en la radio ha habido un actor porno senil y sodomizado, es el segundo minuto, quizá estas cosas no deberían decir, bueno, cuyas bromas eran amenazar y lanzar insultos racistas, clasistas, homófobos, etcétera, y que la gente lo veía normal y divertido, considero que hay públicos que deberían asumir responsabilidades penales. Esto ocurría en febrero, y era en la radio, no en YouTube, no en esta vía de entretenimiento que es YouTube. Hace muy poco, otro actor, no por senil, gordo, ha protagonizado vergüenzas similares, con lo cual entiendo que esto ya es algo frecuente. Vamos a tener lumpen o directamente delincuentes habituales como, no solo como entretenedores, como dicen los norteamericanos, ese vocablo tan neutro, entretenedores, sino como formadores del espíritu nacional. Van a ser delincuentes habituales. Bueno, desde luego ya son delincuentes habituales quienes generalmente elaboran los planes de estudios, etcétera, pero ahora van a ser quienes directamente estén de cara a esta población a la que hay que educar y con la que hay que hacer pedagogías según nuestros políticos. Ya no van a ser tanto los profesores, los formadores, como delincuentes habituales desde la radio, desde la televisión y desde YouTube. Luego veo que había escrito: piden un test psicotécnico para cazadores, pero pueden gobernar con demencia senil y conductas obsesivas como Biden y López Obrador, con trastorno narcisista como Sánchez o con un sombrero como el de Castillo, y no pasa nada. Bueno, sí pasa. En Afganistán y Ucrania, para empezar. Esto evidentemente va por Biden. Luego veo un comentario sobre Soros. Comento un artículo en disidentia.com del profesor Gutiérrez Alonso, y digo: genial este artículo. Soros, o Soros a la húngara, no es el anticristo, sino uno de... Bueno, en realidad, al final era Schwarz, creo, su nombre verdadero. Pero vamos, que la S es Soros no es el anticristo, sino uno de esos viejos progres palizas que todos conocemos, pero con una riqueza crematística y una influencia absurdas, que es peor. Creo que es la versión senil de Greta, y Greta la versión infantil de Adolf. Me refiero, obviamente, a Greta Thunberg, a la que ya no se ve mucho, o por lo menos no donde yo me muevo. Quizá en las noticias sigue saliendo. Pero lo que estaba buscando era esta sentencia, este sutra. En España podemos elegir al cuñado superficial, ignorante y chulesco de mediana edad que obedezca al blanco rico senil que elijan en Estados Unidos. Nosotros podemos hacer lo que queramos, somos enteramente libres, siempre que elijamos
a un joven chulo, ignorante, bueno, alguien de mediana edad más bien, que por supuesto va a obedecer al blanco, rico, senil, que también son libres de elegir en Estados Unidos, siempre que sea un blanco, rico, senil. La ignorancia de Núñez, de Sánchez, Núñez, Feijóo, es que es casi como una misma, como un mismo monstruo, como una misma hidra de muchas cabezas, como una hidra policéfala. Vienen a ser enteramente lo mismo, son indistinguibles. La ignorancia de Núñez, Feijóo, no hace falta demostrarla, la de Sánchez tampoco. Sánchez escribe para el público con faltas de ortografía, su cultura musical se reduce a Vetusta Morla. La cultura de Feijóo, bueno, pues ya lo digo, creía que Picasso era catalán y muchísimos otros errores. El PP nada en la ignorancia más absoluta. Un buen modelo podría ser Almeida. Almeida, el alcalde, creo, o presidente... No, el alcalde de Madrid, eso es, Almeida. Alguien dirá, vaya demostración de cultura, no conoces los nombres de los políticos actuales. No, eso no es incultura, eso es salud. Almeida quiere decidir, quiere determinar el destino de Ucrania sin tener ni idea de la historia de Ucrania. Le preguntaban por... que ahora quiero pronunciarlo bien, ¿no? Dos humoristas, por así decirlo, bueno, no sé si debería poner Stepan o... sí, Stepan. Vamos a verlo en ucraniano y en ruso, vamos a ver la acento, vamos a pronunciarlo bien. De hecho, yo ya sabía pronunciarlo, lo que pasa es que quiero estar seguro. Sí, bandiera, en ruso, bandera. Sí, bueno, pues yo puedo dudar sobre cómo pronunciarlo, pues sí es bandera, sin más problema, pero es que Almeida no tiene ni idea de quién es Stepan Bandera. Por cierto, es Stepan en ruso, vamos a ver en ucraniano, Ukrainska. Stepan también, Stepan Bandiera. No tiene ni idea Almeida de quién es Bandiera y quiere determinar el destino de Ucrania. Es además una persona profundamente maleducada. He visto algún debate suyo con Manuela Carmena y la interrumpía constantemente. Es un ignorante y un maleducado que ha tenido la fortuna extraordinaria, que le ha prestado un balón de oxígeno como el que ahora tiene Maduro con la victoria de Petro en Colombia. Ha tenido la enorme fortuna de que gente también ignorante y maleducada lo llamara carapolla, y entonces todo el mundo ha sentido solidaridad frente a estas vejaciones, ante estos insultos, pero en realidad Almeida es un hooligan, es ignorante, es atrevido, es maleducado, es una auténtica bestia con traje y corbata, como lo son casi todos los políticos del PP. Y alguien notará que, en primer lugar, el PP ha sufrido una terrible decadencia, pero, en segundo lugar, al mismo tiempo, que, vaya, me he metido en la... ¡Qué estupidez! Me he metido en la Wikipedia ucraniana sobre Bandiera y sale un tanque diciendo que esto tiene que ver con la invasión rusa de Ucrania. Bueno, no sé mucho, vamos, no sé ucraniano, Yak, o a lo mejor se pronuncia Yik, creo que se puede traducir, abreviamos. Traducir al inglés, sí, mejor, porque si es al español... sí, el tanque dice que esto tiene que ver con la invasión rusa a Ucrania y nos pregunta Wikipedia en ucraniano, ¿cómo ayudar y ser ayudado durante tiempo de guerra? Yo creo que esto no tiene que ver con el propósito inicial de Wikipedia. Bien, como digo, que no todo el mundo en el PP profesa esta singular incultura, esta admirable
este admirable desconocimiento de todo lo que existe en el mundo y que vaya más allá del fútbol y... Bueno, pues por supuesto que en tiempos recientes el PP ha contado con gente inteligente y bien formada. Pienso, por ejemplo, en el senador Van Halen. Pero al ir a ver si el senador Van Halen estaba en activo, el Senado me confunde porque va legislatura por legislatura, pero veo una noticia en Europa Press del año... bueno, dice 22 de abril, pero ¿de cuándo? Yo había entendido que era 2016 y ahora ya no me sale. No, tengo que volver al buscador. Es de 22 de abril de 2016 y Europa Press dice el ex senador del PP, Juan Van Halen, nuevo presidente, o sea, ya no es. Van Halen era un hombre culto, se hizo famoso porque Carmen Calvo, la cultísima Carmen Calvo, no entendió un Dixie que Juan Van Halen pronunció reiteradamente, un he dicho, y bueno, Dixie no, Dixit, porque estaba citando las palabras de Carmen Calvo y decía Carmen Calvo Dixit. Y Carmen Calvo evidentemente no sabe latín, no entendía ni una palabra, se cabreó mucho, se enfadó y le dijo que ella era respetuosa y lo llamaría siempre senador Van Halen, no ni Pixie ni Dixie, pensando en los ratones hizo un ridículo espantoso, pero al mismo tiempo puso luz sobre el hecho de que Juan Van Halen sí sabía latín, sí era un hombre culto, escribía poesía. Compré al final su poesía y me di cuenta de que Juan Van Halen ha caído en el error en el que incurren muchas personas cultas de creer que pueden escribir poesía solo porque tienen estudios y solo porque tienen formación y sensibilidad. No basta con eso. Hace poco he dicho algo que seguramente muchos me discutirán sobre los intelectuales que antes tenía la izquierda, como Rafael Alberti, y he dicho que bueno, que de todas maneras era un poeta, que no hacen falta especiales estudios para eso. Rafael Alberti era una persona cultísima y tenía muchas y muy buenas lecturas, pero no son necesarias para escribir buena poesía, y muchos otros poetas de los que se pueden considerar monumentales y que son fundamentales para la historia de la literatura, a lo mejor incluso eran analfabetos, como algunos poetas devocionales, aunque sabían, claro, sabían muchos textos sagrados de memoria. Si pensamos en los poetas devocionales indios, vamos, que un gran poeta puede ser perfectamente analfabeto o tener una formación escasísima. Así que no, en fin, no tienen la formación necesaria para dirigir un país, aunque también dirigir un país puede hacerse por instinto. Y es lo que se decía de Carlos III. Cuando se lo comparaba con Temístocles y los grandes estadistas del pasado, se decía, pues será por talento natural, porque lecturas no tiene ninguna. Lo decían los propios biógrafos que lo encomiaban. Y además, para encomiarlo, bueno, pues es por su talante natural. Pero vamos, en general convendremos en que para gobernar un país algo de cultura hace falta, algo de formación hace falta. En muchos países prohíben ser senador o ser diputado o tener una curul a los analfabetos, lo cual alguien dirá, no, es una discriminación por lo que acabo de decir de los poetas devocionales de la India, pero bueno, en principio parece algo sensato. Sin embargo, digo, algunos países, sí, en Brasil, por ejemplo, se exige saber leer y escribir para ser un miembro electo de alguna de las asambleas representativas, pero es que en España no se exige saber y leer no se exige saber leer y escribir para ser cargo de confianza o para recibir designaciones a dedo, y de hecho está comprobado que en plena democracia, en la última democracia, en lo que los comunistas llaman el régimen del 78, ha habido asesores y cargos de confianza que no sabían leer ni escribir. Ha habido asesores y cargos de confianza analfabetos. Sé que el ministro Ábalos dijo que la única condición para ser cargo de confianza es tener la confianza del cargo que lo nombra. Pero cualquiera puede darse cuenta de que esto es altamente peligroso, ponernos en manos, en pleno siglo XXI,
en una nación culta, civilizada y desarrollada en manos de gente que no sabe leer ni escribir. Como digo, en el PP, por supuesto, hay gente ilustrada, como el senador Van Halen. Bueno, había. En Vox también. En Vox hay médicos, en Vox está, bueno, el intelectualísimo José María Sánchez, un hombre eruditísimo y doctísimo, pero en general, en los partidos que nos gobiernan, con la excepción de Podemos, que ahora discutiré, y de Más Madrid, en general, en los partidos lo que tenemos es la más plena degeneración intelectual. AP fue fundada por Alianza Popular, fue fundada por Fraga. Fraga era un primer espada del derecho y de las relaciones internacionales de Europa. Era un brillantísimo intelectual europeo. Por cierto, que el programa Caiga quien caiga intentó reírse de él. Bueno, estaban intentando reírse de todos los políticos, mostrando su desconocimiento de la lengua inglesa, que nuestros políticos no saben inglés. Y le hicieron la pregunta de si podía decir algo en inglés a Fraga. Y Fraga evidentemente les dijo que él había sido muchos años embajador en Londres y que esa pregunta era una estupidez. Por supuesto que Fraga sabía inglés. Otra cosa es que se le entendiera, al igual que costaba entenderlo en gallego y en español, porque, bueno, pues por su taquifemia, de la que seguramente no tenía la culpa, o incluso podríamos decir que esa taquifemia es indicio de pensar muy rápido, aunque no creo, es simplemente un defecto del habla. Fraga era un dinosaurio de otros tiempos en los que había que tener una formación considerable y había que hablar bien para ser un cargo electo frente al resto de los políticos que eran completamente ignorantes. Eran ignaros y carecían de toda formación en lengua inglesa y en muchas otras cosas. El PP antes estaba poblado por intelectuales. Pensemos, por ejemplo, en Verstringe, que hasta tal punto pensaba que hizo ese ejercicio notabilísimo y muy indicativo de lo que es pensar, que fue cambiar de bando. Aunque en principio podríamos decir, claro, que lo mismo que sostenía en el PP es lo que sostiene en Podemos, solo que encuentra que sus intereses ahora están mejor reflejados en Podemos. Pero bueno, también podemos ver de otro lado que es un cambio de opinión, y eso cuando no está llevado por el oportunismo, es que no te aclaras. Claro que tengo una idea muy clara, seguir en el poder. Cuando no se debe a eso, eso indica desde luego la funesta manía de pensar. Se ha dicho de muchas veces este sintagma, generalmente mal. Esto de la funesta manía de pensar seguramente no es la cita correcta. Ya lo busqué en mi tiempo. Lejos de nosotros, desde luego así no es. Lo puedo buscar. Lejos de nosotros pensar sin más. No, pero esto... hay un artículo que corrige la mala cita. Un artículo en 20 minutos. Nunca lo dijo la Universidad de Cervera. No lo dijo con esas palabras, a ver si... No dijo manía, por supuesto. Eso es, discurrir. Dijeron discurrir. Otra autoridad oportuna es la de Jaime Balmes, al igual que Dou, vinculado a Cervera y Catalán de Vic. Aquí no me va a aclarar nada, simplemente me niega... aquí está, eso es. Aquí está. El canciller de la Universidad de Cervera, Ramón Dou, escribió un reproche al ardiente deseo de discurrir con novedad, que es la manía de nuestros tiempos. Esa es la cita correcta. Ardiente deseo de discurrir con novedad, que es la manía de nuestros tiempos. Y digamos que Verstringe discurrió con novedad, lo que ya demuestra ese hecho rarísimo de discurrir a secas. Pero eso no va a pasar. Bueno, aquí tengo la historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera, y aquí está la cita completa. No me la deja ver completa.
El ardiente deseo de discurrir con novedad, que es la manía de nuestros tiempos, no ha dejado de hacer creer o decir a alguno que perdidas las Américas seríamos... Bueno, ese es el contexto de algo mal citado, tradicionalmente mal citado en España. El caso es que ya no hay problema, ya nadie discurre ni con novedad ni de modo tradicional, ni de modo tradicionalista. Ya aquí nadie discurre. El PP está intelectualmente muerto, es un encefalograma plano. Y si me dicen que Van Halen se ha jubilado y que poco a poco todos aquellos que pensaban se han jubilado, pues con más razón. O incluso cuando llega alguien pensando, como Esperanza Aguirre, de la que también se reía caiga quien caiga y luego le pesó, o Cayetana Álvarez de Toledo, el propio PP se ha ocupado de guillotinarlas. Desde luego, un PP dirigido por un Partido Popular dirigido por Esperanza Aguirre o por Cayetana Álvarez de Toledo sería algo muy exitoso. Sin embargo, el PP se ha encargado de fulminarlas para dar paso a ese formato de político que es idéntico a Pedro Sánchez. El señor con corbata, ni demasiado joven ni demasiado viejo, que parece responsable, que habla con contundencia, aunque sin saber lo que está diciendo. Bueno, pues el PP se ha cortado la cabeza, es un partido completamente acéfalo, descerebrado y probablemente gane, aunque solo sea por lo fácil que se lo ha dejado Pedro Sánchez, que también lleva un periódico, un partido, da lo mismo, son entidades muy similares. Los periódicos nacionales también se han encargado de decapitar a sus mejores plumas, y ahí tenemos a Sostres en ABC, por ejemplo. Bueno, pues Pedro Sánchez también lleva un partido intelectualmente en encefalograma plano, intelectualmente nulo, y se ha esforzado desde luego en ir dejando en la cuneta a aquellos que podían pensar. Algunos se han jubilado desde luego, como Joaquín Leguina, pero otros han sufrido la selección natural. En el PSOE ahora solo está ese hombre vacío, ese hombre... bueno, podemos hacer la historia de ese hombre unidimensional, ese incluso Übermensch de Nietzsche. Bueno, pues el hombre blandengue del Fari. Solo está el no hombre, como hay no lugar, según Marc Augé, como hay no... Bueno, como hay no de todo que han copiado a Marc Augé, el filósofo este coreano, surcoreano, germano-coreano que tanto gusta. Ha copiado a Marc Augé lo del no lugar como no, yo qué sé, no cosa o no objeto. Bueno, pues en el PSOE solo hay no personas, no hombres. El PSOE es, por supuesto, también un encefalograma plano. Tanto por la parte de los que titubean entre el comunismo y el socialismo, esos intelectuales, esos cantautores que de vez en cuando aparecen, los famosos de la ceja, que cuando se trataba de apoyar a Zapatero hacían así con la ceja. Claro, eso culturalmente es nulo, es completamente nulo. Como los socialistas más, digamos, estándar, más... los que no se meten en política, los socialistas apolíticos, los socialistas clientelares, que nacieron socialistas y morirán socialistas. Ahí no hay nada que rascar. En el PSOE no hay pensamiento, como tampoco lo hay en el PP. ¿Qué más partidos tenemos? Tenemos Vox, donde, como digo, también hay escondidas grandes inteligencias. Pero eso, hay grandes inteligencias ahí, pero eso no es lo que se enseña. De hecho, en Alcalá de Henares, hoy ha habido una reyerta, o ayer ha habido una reyerta que ha desembocado en batalla campal. Y así, sin saber nada, sin saber mucho más, Vox ha emitido un comunicado diciendo que esto se debe a importar la delincuencia, a las bandas latinas, a la inmigración descontrolada. Lo que, por supuesto, me recuerda a la guerra de las salamandras de Karel Čapek, en ese magnífico ejercicio de estilo que se anticipa a que no, y es paralelo a los ejercicios de estilo que hace Enrique Jardiel Poncela. Ese ejercicio de estilo en el que ve cómo el mundo reacciona a las salamandras y, por ejemplo,
Madariaga, Salvador de Madariaga, escribe un docto y extenso volumen sobre las salamandras y Europa, pero en Alemania el titular es «Salamandras, expulsad a los judíos». Bueno, pues me ha recordado esto de cualquier noticia, sin conocerla, Vox se lanza a comentarla diciendo que se debe a la inmigración ilegal. Bueno, salamandras, expulsad a las bandas latinas. Claro, esto es la pura indigencia intelectual y es lo que se ve de Vox. De hecho, es lo que Vox se esfuerza en. Si hay poco en España, si hay pocas Rocíos Monasterios y sobre todo Rocíos de Mier que comparte cosas de nazis, si hay poco en España, pues nos traemos a una fascista italiana, Meloni, a la que la mismísima Alessandra Mussolini ha adelantado por la izquierda. Alessandra Mussolini hoy es mucho más de izquierdas que Meloni, la que trajeron a gritar descabellada y descabaladamente en una plaza de toros. No hay inteligencia en Vox, escondida como el PP la tenía antes, pero es porque Vox es como una cápsula de emergencia que ha saltado del PP y es previsible que sufra ese mismo proceso y que los que ahora son intelectuales y están en el partido sigan el mismo fin, que tengan el mismo fin que Verstringe, o que Verstringe o que Van Halen, o que cambien de opinión, como algunos ya amenazan con hacer, o bien que directamente se jubilen, lleven una plácida vida en la que nadie les hace caso y al final se jubilen. Pero desde luego sin haber estado nunca en el candelero, sin haber estado nunca fuera del Celemín. Están cubiertos por el Celemín. En cuanto a los partidos de centro, que empezaron siendo UPyD, Progreso y Democracia, y Ciudadanos, bueno, pues UPyD contaba con muchos intelectuales, de verdad, pensadores de verdad. Álvaro Pombo y sobre todo, y especialmente, aunque no sé al final si estaba en Ciudadanos, pero bueno, Savater, porque tanto Ciudadanos como... Bueno, UPyD era el partido de los socialistas a los que no les gustaba ETA. En tanto que Ciudadanos al principio era un partido liberal. Era un partido antifeto y pro-toro. Es decir, que todo el mundo pudiera abortar, pudiera matar toros, lo que es un partido liberal. Al final entiendo que UPyD tenía demasiadas figuras intelectuales y se acabó apropiando del corazón de los centristas españoles Ciudadanos, porque todo el mundo pensaba, bah, no vamos a votar a UPyD, que hay demasiados listillos, demasiados empollones, esto parece el partido de Pimentel, ese en el que dijo que no iba a sacar propaganda institucional, sino simplemente que se iba a fiar del buen criterio, qué buen chiste, del buen criterio de los españoles, y que sabía que iban a leer el programa y que los iba a convencer por el programa. Sí. Bueno, un poco de eso hubo en UPyD. Y Ciudadanos, bien, pues no es que sea una nulidad intelectual, es que ya es una nulidad política, ya no se sabe muy bien lo que es Ciudadanos. No tiene una identidad. Así que, desde luego... Ah, bueno, sí, claro, hay una figura intelectual, pero plenamente anecdótica y por una cuestión muy precisa. Y además que nos retrotrae al origen de Ciudadanos, que era un partido catalán. Es un problema catalán. Albert Boadella, eso es, Albert Boadella está flotando, está revoloteando en torno a Ciudadanos, porque él tiene un problema que es la tiranía catalana que le quieren imponer a él que fue perseguido por el franquismo, que fue encarcelado durante la transición, que ha conocido persecución en todos los regímenes. Bueno, pues ahora lo consideran un facha y claro, eso a él le encanta y se ríe de las nuevas imposiciones. Ya se rió de Pujol, pero él decía, no, Pujol es un demócrata, acepta estas burlas, pero la deriva del catalanismo se está alejando bastante de la democracia. Y en cuanto a, no pensaba considerarlo, pero intelectuales que puedan hacer la guerra cultural desde Cataluña, ya ninguno, todos son un atajo de racistas y de gentes anticientíficas
que no tienen donde caerse muertas en el plano intelectual. No hay ninguna... Bueno, claro, por supuesto,